Buenas tardes. Vamos a comenzar a desarrollar a continuación un ejemplo que ilustra las ventajas del encapsulamiento. Un sistema orientado a objetos está conformado por una colección de clases relacionadas entre sí. Algunas clases son proveedoras de servicios usados por otras clases a las que llamamos clientes. Este diagrama modela a las clases círculo y punto. Punto es proveedora de servicios. Círculo es la clase cliente de punto. Las clases círculo y punto, además, están relacionadas por asociación. La clase círculo tiene un atributo de clase punto. El constructor de círculo, el método trasladar y el método pertenece reciben un parámetro de clase punto. El método obtener centro retorna como resultado un objeto de clase punto. La clase punto se diseña, implementa y verifica sin saber qué clases van a usar sus servicios. Las clases clientes deben conocer la funcionalidad de los servicios y sus responsabilidades. Por ejemplo, el comentario ligado al método distancia nos dice que es responsabilidad de la clase cliente garantizar que el parámetro es una referencia ligada y que la consulta, a su vez, se compromete a retornar la distancia entre dos puntos usando el teorema de Pitágoras. La clase círculo también brinda servicios que seguramente van a ser usados por otras clases. Sin embargo, cuando implementamos círculo, no sabemos quiénes van a ser sus clases cliente. Las clases que declaren variables de clase círculo y usen sus servicios van a tener que conocer qué hace cada uno de ellos, pero no necesitan saber cómo lo hace. En Java, el programador establece el nivel de encapsulamiento utilizando los modificadores de acceso. Los atributos se declaran como privados y quedan encapsulados en la clase, de modo que podemos modificar la representación de los datos sin provocar un impacto en el resto de las clases que conforman el sistema. Como los atributos están encapsulados, solo son visibles dentro de la clase cliente. Los constructores, comandos y consultas especificados por el diseñador en el diagrama se declaran como públicos y son visibles fuera de la clase círculo. Cada clase es entonces un módulo de software que muestra su interfaz y esconde su implementación. La interfaz está constituida por la asignatura de los servicios públicos, es decir, el nombre de cada servicio, el tipo y número de parámetros y el tipo de resultado. El método ARIA computa pi por radio al cuadrado. En este caso lo hemos expresado como pi por radio por radio. Podemos cambiar la manera de computar el área modificando la expresión aritmética. El cambio queda escondido dentro de la clase círculo porque la funcionalidad es la misma que antes. Lo que hemos cambiado es la manera de computar la potencia, en este caso utilizando una operación provista en el paquete math de Java. Las clases cliente de la clase círculo saben qué hace cada servicio, pero no cómo lo hacen. Esta es una característica esencial en nuestra profesión. En el desarrollo de un sistema complejo probablemente van a intervenir decenas o incluso cientos de programadores. Cada uno debe poder hacer abstracción de lo que hacen los demás, es decir, trabajar con cierta independencia. El diagrama de clases establece un contrato entre las clases clientes y proveedoras. El programador que escribe el código de la clase que usa a círculo no conoce el código de cada uno de los servicios provistos por círculo. Ustedes utilizan los recursos que brinda Java sin saber cómo están implementados internamente. Por ejemplo, acabamos de usar el servicio potencia provisto por Java
sin conocer el código de este método, sabiendo solamente qué hace, no cómo lo hace. Observemos que en este ejemplo los métodos área y perímetro no acceden directamente al atributo de instancia radio, sino que utilizan la consulta trivial obtener radio. Implementemos ahora la consulta pertenece. Pertenece retorna verdadero si el punto P pertenece a la circunferencia del círculo. El comentario que acompaña al diagrama nos dice también que requiere P ligado. ¿Cómo hacemos para decidir si un punto pertenece a la circunferencia? ¿Qué servicios podemos usar? Si computamos la distancia entre el punto P y el centro del círculo, y el punto P pertenece a la circunferencia, el valor computado correspondería al radio. Asignamos entonces a una variable local D la distancia entre el centro del círculo y el punto P recibido como parámetro. Sin embargo, no podemos comparar el valor de la variable local D directamente con el radio. Los valores reales se almacenan en memoria con una precisión acotada, de modo que si comparamos D y el radio utilizando el operador de igualdad, es muy probable que el resultado sea falso. Aunque estos valores sean cercanos, es probable que no sean exactamente iguales. Cuando trabajamos con números reales, vamos a calcular la diferencia en valor absoluto entre los dos valores que queremos comparar, en este caso la variable local D y el atributo de instancia radio, y luego lo que pedimos es que la diferencia en valor absoluto sea menor a un valor muy pequeño. Esto es, no comparamos con 0, sino con un valor cercano a 0. ¿Qué pasa si cambia la funcionalidad del método pertenece? Observen que el diseñador nos dice ahora que el método pertenece retorna verdadero si el punto P pertenece a la superficie del círculo. El cambio en la funcionalidad nos exige cambiar la implementación del método pertenece. Si un círculo recibe el mensaje pertenece con el punto P que aparece en la figura, deberá retornar verdadero, mientras que en la versión anterior tenía que retornar falso, porque P no pertenece a la circunferencia. Vamos a dejar pendiente como ejercicio la implementación de esta nueva versión del método pertenece y el resto de los servicios provistos por círculo. Es fundamental que la clase cliente de círculo conozca con precisión qué hace cada método. Observen que un cambio en la funcionalidad va a tener un impacto importante en las clases que usan al servicio pertenece. No solo está cambiando cómo se implementa el método, sino qué hace el método. Un método test que valide cada uno de los servicios provistos por la clase círculo necesita saber qué hace cada servicio, pero no necesita saber cómo lo hace. La primera instrucción declara las variables P1 y P2 de clase punto. La siguiente instrucción declara la variable C de clase círculo. A continuación, se crea un objeto de clase punto que queda ligado a la variable P1. La siguiente instrucción crea un segundo objeto de clase punto y lo liga a la variable P2. A continuación, creamos un objeto de clase círculo con radio 1,5 y centro en el punto P1 y ligamos este objeto a la variable C. La siguiente instrucción muestra un mensaje en consola, que resulta de concatenar una cadena de caracteres con el valor que retorna de enviar el mensaje área al objeto ligado a la variable C. La siguiente instrucción es un condicional. Envía el mensaje pertenece al objeto ligado a la variable C, con P2 como parámetro. Si el condicional computa verdadero, aparece un mensaje en consola diciendo que P2 pertenece a C.
El valor de verdad de la expresión booleana que acompaña al condicional va a depender de la funcionalidad del método pertenece. En el primer diseño, el comentario nos decía que el método pertenece retorna verdadero si P pertenece a la circunferencia del círculo. Observemos que si el mensaje pertenece se envía con P2 como parámetro, debería retornar el valor falso, ya que P2 no pertenece a la circunferencia del círculo C. Si en cambio el diseñador especifica que pertenece retorna verdadero si el parámetro P pertenece a la superficie del círculo y el objeto ligado a la variable C recibe el mensaje pertenece con P2 como parámetro, el resultado que retorna es verdadero y el mensaje se muestra efectivamente en consola. Un objeto de clase círculo puede modelarse también a través de dos puntos, el centro y un punto cualquiera de la circunferencia. La implementación de muchos de los servicios va a cambiar, comenzando por el constructor, porque ya no tenemos un atributo de instancia radio. Sin embargo, la asignatura de cada uno de los servicios y su funcionalidad se mantiene exactamente igual que antes, de modo tal que para las clases clientes de círculo el cambio es transparente. En particular, el método test de la clase figura no va a percibir el cambio en la representación interna de los datos en la clase círculo. Si volvemos a ejecutar el código de test, volverán a producirse exactamente los mismos resultados, por supuesto siempre y cuando la implementación de la nueva versión de círculo sea correcta. Si hubiéramos declarado los atributos de la clase círculo como públicos, el método test podría haber utilizado, por ejemplo, el atributo de instancia radio. Y al cambiar la representación de la clase círculo, tendríamos que cambiar la implementación de la clase figura. Las clases figura y círculo, entonces, no estarían ligadas únicamente por la interfaz de la clase círculo, sino que figura estaría accediendo a la representación interna de los datos directamente. Reiteramos que cuando los atributos se declaran privados, quedan encapsulados dentro de la clase. El encapsulamiento es un mecanismo que permite la definición de módulos de software que pueden ser utilizados como cajas negras, esto es, sabiendo qué hacen, pero sin saber cómo lo hacen. Cada módulo de software tiene una interfaz que le permite comunicarse con los demás módulos del sistema. Un sistema complejo se construye a partir de módulos que se comunican a través de su interfaz. En Java, el programador de una clase establece el nivel de encapsulamiento utilizando los modificadores de acceso. En el próximo video vamos a mostrar la implementación de círculo para esta segunda forma de representar los datos. Recomendamos que previamente miren con atención este video y lean los apuntes detenidamente.